que como ya adelantamos el último día, pues tiene todos estos apartados, que parecen muchos, pero en realidad pues son 4 detalles, ¿vale? Entonces, bueno, os expliqué que la memoria RAM es un tipo de memoria de acceso aleatorio y que había dos tipos, memoria de RAM y memoria SRAM, cada una con sus características. La memoria de RAM, la dinámica, es la que vamos a utilizar para la memoria principal del ordenador. Bueno, ya dije que tenía la tecnología hacemos eso, pues nos importaba poco. Lo importante era esto, ¿vale? El tema de el condensador, que es el que está cargado, no. El tema de usar el condensador era lo que nos obligaba a llamarlo dinámico, porque constantemente teníamos que recargar esa memoria, teníamos que recargarla constantemente cada vez que accedíamos o cada cierto tiempo, porque, como vimos en la animación esta, pues digamos que eso iba perdiendo energía y por tanto el humo lógico que ahí hubiera, pues había que recargarlo. Y bueno, un poco más. Luego, sobre la arquitectura y organización, bueno, la arquitectura sería un poco esto. Esto sería una celda única de memoria, que sería cada una de estas celdas de la matriz, líneas por columna. Tenemos una matriz de memoria y luego, un rollo de estructura de computadores, pues tenemos un montón de líneas para acceder tanto a la fila como a la columna, que no tiene esto más historia. Simplemente pues, tú le das la dirección, hay una parte de dirección que se refiere a la fila, entonces pues encuentra la fila y hay otra parte de dirección que se refiere a la columna, encuentra la columna y accede al dato. ¿Vale? Sería una cosa, o sea, tendremos dos señales especiales, una que le da la dirección de la fila, o digamos la línea de palabra, y otra que ya sería el bit dentro de esa fila, pues ya se lo daría. ¿Ok? Entonces, bueno, la verdad es que el dibujito este es un poco sencillo, no tiene tampoco mucha historia, si consigo llegar a él. Vale, pues esto, en el caso sale, ahí ya está. Ok, McCain. Es una chorradilla, pero bueno. Ahí vemos ahí un poquito más de... así, tan emocionante. Vamos a ver. Bueno, sí, sería una cosilla así. Bueno, en este caso pues le da la dirección de la columna y luego en función de la dirección de la fila pues ya va. Aquí es que coge, cuando da la dirección de la fila da varias direcciones a la vez y por eso se pone ahí a destajo, ¿no? Pero vamos, que directamente cuando quiere coger un bit, pues bueno, da unas señales y la matriz y ya directamente pues va cogiendo el dato, el bit concreto de la celda que le interesa. Lo que es que bueno, he dicho que aquí se marcan varios a la vez, pero bueno, la idea es dar una dirección y luego varias para ir recuperando los distintos bits de memoria que tú quieras acceder a ellos. Una cosa un poco... Entonces, toda memoria, bueno, para acceder a los datos obviamente esto no es coger y decir, bueno, ¿cómo acceder a los datos? ¿El microprocesador cómo lo hace? Pues tiene que sonar ya el tema de controlador de memoria, que eso, digamos que es el que gestiona, cuando tú le das una dirección, gestiona cómo recuperar el dato o cómo escribirlo en memoria. En concreto, el controlador pues, es un dispositivo que tiene, como es normal, el reloj es obligatorio para sincronizarnos, los identificadores esos que hemos visto de fila y columna, los índices, digamos. Luego también tiene que tener en cuenta el tema este del refresco y también una cosa que es la precarga, que bueno, que está relacionado con este anterior. Y obviamente la memoria se puede leer o escribir, pues tendrá que haber una línea concreta que me diga si yo quiero leer o escribir el dato cuya dirección me ha dado. Entonces bueno, esto sería controlador de memoria en plan estructura de computadora. Esto sería cómo está esto organizado en el propio procesador. El procesador va conectado con el controlador de memoria que va a los módulos de memoria a través del bus. Entonces, pues, en función de los datos que tú le das, pues ya accede directamente a el chip de la memoria de RAM y ya puede recuperar los datos y poco más. Bueno, ¿hasta aquí algún problema? Más o menos entendemos, grosso modo, cómo funciona la memoria. Muy simple, hacéis una matriz con un controlador para gestionar todo bien, que vaya a tiempo, que no haya problema y poco más. Esos son los conceptos fundamentales.
Luego, otro tema importante es la detección y corrección de errores en la memoria. La memoria, como todo dispositivo físico y electrónico que se precie, pues puede tener algunos fallos. Entonces, si tú no tienes en cuenta esos fallos, pues tendrás una memoria muy barata, pero que te va a dar muchos problemas, y si la controlas, pues mucho mejor. Entonces vamos a ver cómo se controla. Lo primero, tipos de errores. Hay dos tipos de errores básicos. Uno, error duro, que así dicho pues parece más chungo, y se refiere simplemente a que, pues eso, por el uso o por texto de fábrica, hay algunas celdas de memoria que o bien se quedan, que tú no puedes escribir, se queda con el valor tal cual, o que van conmutando aleatoriamente entre 0 y 1, y bueno, eso ya digo por temas de desgaste o por temas de propia radiación que tienen todos los componentes electrónicos y todo eso, ¿vale? Error duro, error ya permanente, y error blando es un error que digamos que no es destructivo, pero que cuando tú estás ejecutando un programa, pues por lo que sea, se altera la señal mágicamente, y entonces pues ya el dato que tú tenías ahí guardado no corresponde con el original. Entonces, de estos dos, ¿cuál nos parece realmente el más peligroso, el más problemático de los dos? ¿Cuál sería? Obviamente este. ¿Por qué? Porque bueno, como vemos aquí, no lo vemos aquí, pero el primero, cuando tú haces la comprobación de memoria, cuando arrancas el ordenador, como explicamos anteriormente, el propio sistema puede determinar que efectivamente esas celdas de memoria no están bien y directamente pues, de alguna forma las ignora para que tú ahí no escribas datos. Por tanto, ya sé que esta parte de la memoria queda inutilizada y por tanto eso lo dejo ahí sin utilizar, ya está. Sin embargo, ahora hablando, tú estás a gusto trabajando y el ordenador no se da cuenta de que aquello está mal y los resultados pues, empiezan a ser catastróficos. Entonces, para ello se utiliza sistemas de comprobación de errores, y básicamente hay uno, que es bueno, memoria sin paridad, que es la que no hace comprobación de errores, y el tema de la paridad. ¿Qué es esto? Pues la paridad es una cosa muy sencilla, y es lo que ya hemos visto con los flags estos de paridad. Y es que lo que se pretende es que el número de uno que tú guardes sea par. ¿Ok? En una palabra. Tú guardas una palabra de memoria y tú lo que quieres es que, para saber que esa palabra está bien, tienes que guardarla con un número par de 1. ¿Qué sucede? Pues obviamente que si tú tienes un dato que tiene un número impar de 1, pues no lo vas a convertir en par y vas a alterar la memoria. Lo que se hace es que se añaden unos bits, ¿ok?, por cada 8, y entonces lo que hace es ir metiendo 1 o 0 para conseguir que tu palabra original tenga paridad. Por tanto, en algunos módulos concretos, aquí hay algunos ejemplitos, en función de la anchura de datos que contengan, pues 8 bits las memorias antiguas, 32 o 64 las más modernas, pues tenemos que guardar, claro, 1 más 9 para el primero, 4 más, pues son 4 por 8, y en otro caso pues necesitamos guardar 16 más. 16 más. No, 16 no. 8 más. 8. Me he liado con la cascadera. Obviamente esto se utiliza tanto aquí como en otro sistema de memoria, de disco duro y tal. Esto no es la panacea y esto puede fallar. ¿Okay? Pero bueno, es un sistema bastante robusto y es el que se utiliza a día de hoy, porque directamente ya lo que es la comprobación de errores no retrasa el acceso a la información y por tanto bueno, va bastante bien. ¿Okay? La corrección de errores en memoria con paridad es un concepto importante. ¿Todo bien? ¿Seguimos? ¿Adelante? Ok. Bueno, recordemos que ya hablábamos de ancho y velocidad del bus, que eran dos parámetros de la memoria. Entonces, recordemos eso simplemente, que el ciclo del bus, que es el que nos da la información, es pues cada vez que viaja de la memoria CPU, pues se transmiten número de bits que indique el ancho de bus. Entonces, un ejemplo, si yo tengo un bus de 32 bits y 100 MHz, será mucho más rápido que uno de 16 bits a 66 MHz. ¿Por qué? Obviamente, porque envía más información
de cada ciclo y porque tiene muchos ciclos. Entonces, aquí hay, este sí me tenéis que ver mejor, otro ejemplito, si recupero mi ratón, vaya porque otro que no, bien, ok, bueno, aquí vamos a ver un poquito mejor. Ahora, vale, entonces vamos a ver, pues ya digo, el primer bus, el ciclo, es un bus con un ancho de banda más pequeño, como estáis viendo aquí, y vamos a ver que la frecuencia de envío también es más lenta, y otro con un ancho más gordote y más velocidad. Entonces, si yo le doy aquí a empezar, pues estamos viendo cómo con más velocidad se van enviando bloques más gordos. Entonces, cada ciclo de reloj, al final necesita mucho más ciclos, por tanto más tiempo para envía menos datos a menos frecuencia. Y como veis, va más rápido, va a más frecuencia y en cada salto va enviando mucha más información. ¿Ok? También os comentaba que precisamente estos dos valores suelen ser difíciles de ¿cómo se dice?, maximizar a la vez. Normalmente siempre hay una serie de problemas, por lo cual pues ya veremos en el capítulo de buses cómo ciertas tecnologías pues van intentando modificar uno y otro para compensarlo. ¿Ok? Pero bueno, ahí veis más o menos cómo funciona a día de hoy la memoria y la combinación de estos dos valores, cómo influye en el rendimiento de la máquina. Entonces, obviamente, bueno, esos dos valores, ya digo, esos son más o menos tecnológicos. Entonces yo lo que quiero que veamos aquí es temas ya más, digamos, arquitectónicos y de ACAS que se hacen para no tener que depender tanto de estos valores, sino hacer algunas triquiñuelas para hacer más rápido el acceso a la información y también pues, vender más memoria. Bueno, aquí vemos una transparencia que nos hace pensar, bueno, pues aquí hay muchos datos, tiempo de selección de la fila con el rack, de la columna con el cache, tiempo de precarga, que ya lo he dicho, de fila y de columna, tiempo de selección de columnas y luego tiempo de acceso. Bueno, cuando vemos esto, que es más de la computadora, lo que nos entran ganas es de hacer lo siguiente, ¿no? A mí me hace gracia cómo se queda con usted. Me deja ahí la espalda, ¿eh? Bueno, no vamos a darle más vueltas. Es muy sencillo, realmente es muy sencillo. Y es una cosa, ya digo, que esto lo veréis más en temas de las computadoras, pero no es para más introducirlo para entender cómo han ido evolucionando las memorias. Tiempo de acceso de toda la vida del señor. Pues yo, el tiempo que tardo en acceder o darle la señal de la fila, ok, tienes que acceder a esta fila, por ahora que es una matriz, el tiempo de recarga, que eso sí tiene que recargar para poder acceder a esa información, y luego otra vez el tiempo esto es el tiempo de acceso a dos datos consecutivos, ¿vale? Se mide por tiempo de acceso a dos datos consecutivos por aquello de que, bueno, tú vas haciendo a muchos de... Entonces digamos que, bueno, aquí tú, digamos que activas la señal para acceder a la fila, ok, entonces tú tienes aquí el tiempo de acceso a la fila, se puede, una vez que tú has accedido a la fila, automáticamente puedes decirle acceso a la columna y ya accedes al dato. Para volver a acceder a otra fila tienes que esperar a que se recargue la fila, por lo cual tenemos que esperar este otro tiempo. Volvemos a activar la señal y ya habéis visto que en mitad de la señal se puede ya activar el dato de la columna y accedemos al dato, con lo cual ya digo que este tiempo de acceso a dos datos consecutivos al final era el tiempo de acceso a la fila más el tiempo de recarga de la fila más el tiempo de acceso a la otra fila. Lo estudiáis, no tiene mucha discusión. Como esto es muy penco, pues la gente pues, ha ido inventando soluciones más drásticas. Una de ellas se llama entrelazado y es muy bonito. ¿El entrelazado en qué consiste? Pues oiga, si yo tengo que acceder a dos posiciones o a dos datos de memoria, pues para no tener que esperar a acceder a una fila, que se recargue la fila y tal, oye, ¿y si esos dos datos de memoria, y si yo guardo mi memoria, en vez de guardarla toda seguida, ¿no? Como si fuera una matriz, como guardamos nosotros la matriz CNC, todos los datos seguidos, si
si tuviéramos dos matrices y los vamos guardando salteados, entonces conseguimos, varios bancos de memoria, conseguimos que si yo accedo a este, luego no tengo que esperar a que se recargue, o mientras este se está recargando, lo que hago es acceder al siguiente. Entonces, lo que están seguidos, pues está aquí. El dato 0, el 1, el 2, luego el 3, el 4, el 5. Entonces yo voy accediendo simultáneamente a cada uno de los bancos de memoria. Entonces, básicamente, lo único que va variando es lo que se llama, bueno, un tiempo de selección, que es el tiempo que tú tardas de cambiar de un módulo a otro. Tú simplemente haces el primer acceso a la fila y mientras estés aquí, bueno, si está en el mismo banco, pues el tiempo de recarga lo puedes obviar y entonces solamente tienes que ir sumando pues el tiempo de acceso a la fila más un pequeño tiempo que es muy chiquitillo, que es de acceso a los distintos módulos. Porque vas entrelazando el acceso de un módulo a otro, ¿vale? Un poco feo, pero bueno, ahí está. Otra cosa más moderna es lo que se llama acceso modo página. Esto se usa mucho en las memorias más actuales. Y es simplemente, pues bueno, en este caso lo que se dice es organizar esto, más que en el acceso a los datos, es cómo se guardan los datos para poder acceder a ellos. Y es guardar todos los datos, intentar que todos los datos estén seguidos en cosas que se llaman páginas, para que tú directamente no tengas que cambiar la dirección de fila. Cuando tú accedes a una palabra de datos, que esa palabra de datos te guarda en la misma fila, para que la única señal que tengas que cambiar es la señal de columna. Entonces aquí eso, no interviene en datos de RAS, sino solamente el acceso. Ya digo, esto es un poco más avanzado, pero que entendáis que esto simplemente es organizar la información para que esté toda en una página y la página se corresponde con las filas. De tal forma que si tú accedes siempre a la misma fila, todo va guay. Si por el contrario tienes que acceder a otro dato que esté bastante más alejado, ya la memoria ya no sería tan de acceso aleatorio. Si tú vas accediendo a todos los datos secuenciales, va más o menos bien, que es lo normal, que todos los datos estén junticos. Pero si por desgracia pues de repente carga otro programa que está en otra posición de memoria mucho más lejana, pues entonces ya si vas a distintas páginas, el tiempo de acceso al dato que lleva y al siguiente, pues ya se va a la porra. Esto es como el tema de la fragmentación del disco duro. Vosotros siempre intentáis fragmentar el disco duro, desfragmentarlo, para que no tenga que acceder a posiciones muy alejadas. Pues esto es una cosa más o menos similar. ¿Lo pilláis? Vale. Esto aquí es el dibujito de cómo se accedería si haces cambio de página o mientras accedes a la misma página, pues solamente tiene el retardo de columna, que es bastante menor que el retardo de fila, por cuestiones que no vienen al caso. Y por último, pues eso, el modo burst, que es el que se usa más a día de hoy, que mezcla un poco el modo página con el entrelazado. De aquí lo más importante, bueno, le echáis un vistacillo, de aquí lo más interesante es el tema de la latencia. Y es que lo que pasa es que aquí en este tipo de acceso lo que se dice es, se da el tiempo que hace en hacer varios 4 accesos a memoria. El primero que tarda un huevo, pues por ejemplo entre 5 y 7 ciclos, y el siguiente accesos consecutivos que tardan pues entre 1 y 3 ciclos. De ahí que las memorias pues vengan, pues, por ejemplo, memoria latencia 77724 o 33312. Eso se refiere, bueno, sería al revés, ¿no? 12333. Primer acceso tarda un huevo, los siguientes accesos tardan muy poquito. Modo burst es el modo ráfaga. Lo que hace es que tú, ya digo, que se mezcla un poquito, accedes muy rápidamente a datos que estén más o menos cerquitas, con temas que se mezclan entrelazados y memoria y el tema de página, ¿no? Muchas cosas extrañas, ¿no? Bueno. Módulo de memoria del PC. Esto simplemente pues, para explicaros los tipos de módulos que hay, los SID, los DIN y los SIO-DIN, que ya conocéis. Con sus características, pues los SID están en formato de 30, los más viejunos, y 72 conectores, los más o menos los más modernos. Comentaros que los SID de 72 conectores son módulos de 32 bits de información, como
buses de los microprocesadores más modernos, como el Pentium, los buses de dirección son de 64 bits. Entonces, había que conectarlos de dos en dos. Había que conectarlos de dos en dos, si no es que directamente no funcionaba. ¿Vale? Esto pasaba con los SIM, ya más viejunos. A día de hoy, pues ya estos, los nuevos DIN, son de 64 bits, por tanto, no necesitan en principio emparejamiento. Veremos a continuación que tiene sus ventajas y estudiaremos por qué. Y ya está, el número de clavillos que tengan pues, es a título informativo. Ya está, esto lo hemos pasado rápido. Bueno, esto es como ha ido cambiando la tecnología a lo largo del tiempo. Desde, bueno, aquí me he comido algunas porque ya era un horror de ver tantas. Pero bueno, estas fueron las primeras memorias que ya la arquitectura incluía mejoras. La EDO, yo tenía alguna de estas. SDRAM, ya empezamos a hablar de sincronía con el boot de sistema, esto es importante. Todo lo que sea sincronizado con el boot de reloj de la CPU va a ir mucho más rápido. DDR, esto ya sí nos suena. DDR es DDR SDRAM. Es una memoria SDRAM pero que trabaja al doble de frecuencia y por tanto en cada acceso me da el doble de datos. La DDR2, velocidad de acceso por 2, la DDR3, velocidad de acceso por 8. Esto de dual channel y triple channel, ahora lo explico. Y dos memorias que están ya obsoletas, pero que sí, a lo mejor algunos suenan, que se supone que eran mucho mejores, pero al final fueron un fiasco. Y ahí quedan. Entonces aquí vemos cómo han ido evolucionando los módulos del DDR2, del DDR3 y la velocidad de reloj. Obviamente que cada una de ellas va mejorando los distintos topes que hay. Y esto de los módulos DDR, esto sí es más o menos importante que los conozcáis. De toda la vida del señor siempre ha sido memoria, un canal único. Tú accedes a un solo canal a través del módulo, porque tienes pinchas tu módulo, ¿ok? Y tú accedes a él igual. Ahora bien, últimamente, o bueno, hasta no hace mucho, veíamos, cuando hablamos una tarjeta, un ordenador y veamos la placa base, veremos cómo los slots para pinchar la memoria suelen tener colores parejos. ¿Por qué eso? Básicamente porque si tú conectas dos módulos de memoria en ese mismo color, lo que hace es facilitar más o menos un entrelazado a nivel un poco más superior, un entrelazado para un acceso simultáneo. Se puede acceder simultáneamente a la información de esos dos módulos de memoria. Eso es lo que se consigue con el memory chain. Por lo tanto, el acceso se duplica aún más, si ya la memoria sí es rápida y todo ese rollo, pero duplica aún más el acceso y por tanto todo va mucho más rápido y le da mucho más, con mucha más frecuencia los datos al microprocesador. A día de hoy ya para el Core i7 ya el controlador de memoria consigue gestionar el triple, es decir que ya donde antes había 4 slots, ahora tenemos 6 repartidos de 3 en 3. Entonces siempre es positivo en mejor comprar 3 módulos de memoria chiquiticos que un módulo de memoria grande, porque se reparte el acceso a la información, se divide y se accede mucho más eficiente. Por lo cual, digamos, por ejemplo, en este pues sería mejor 2 módulos de 512 que uno de 1 GB. Mucho mejor 2 de 1 GB, ¿no?, que uno de 1. Y así sucesivamente. ¿Ok? Bien. Ok. ¿Entendemos esto? Alegre. Es muy simple. Y luego, pues aquí, pues simplemente, como bien explicado, pues como he ido mejorando la tecnología y la arquitectura de cada uno de ellos. Pero lo leéis, os quedéis con los conceptos más básicos, porque tiene un poco de tela. La DDR2, la DDR3 y la futura DDR4, que no sé si está ya. Creo que todavía no, estaba previsto para 2012, con menor frecuencia de voltaje y una mayor velocidad de frecuencia de acceso, ¿vale? La DDR4 vale. Esto sería más o menos el grafiquito de cómo ha ido funcionando esto. Esta es la primera SDRAM, la RAM bus, y luego ya las 3 tecnologías, cómo han ido mejorando en velocidad, frecuencia de trabajo y en ancho de banda, fijaros cómo ha ido evolucionando. Aquí también hay una pequeña tabla que obviamente no la tenéis que aprender,
pero sí a título informativo para que vayáis viendo cómo efectivamente la velocidad del bus y el ancho de banda, el máximo ancho de banda conseguido, se han ido promocionando a muy alto nivel, ¿vale? Todo más o menos bien. Por último, un poquito de apuntes sobre la memoria de vídeo, que también es una memoria especial. Antiguamente, todo lo que fuera tratamiento de vídeo, para mostrar simplemente la imagen por pantalla, pasaba por la memoria RAM. Entonces, eso era un poco de engorro, porque, en fin, tenías que manejar toda la información, la CPU tenía que estar ahí pendiente. Entonces, la idea es intentar separar el tema, lo que maneja la tarjeta gráfica de lo que maneja la CPU. Entonces, a la propia tarjeta gráfica ya se le integra un apartado de memoria VRAM. Hay varios tipos también que han ido evolucionando en el tiempo, en informativo, hay muchos más, en función de tiempos de acceso y de formato. Entre todas ellas, la que destaca obviamente, la que está en negrita, que es la GDDR, ¿vale? Que es la que se utiliza a día de hoy, forever and ever. Esta está basada obviamente en la DDR estándar, pero bueno, optimiza el tiempo de acceso para altas frecuencias de error y para temas de vídeo. Me parece que a día de hoy ya está la GDDR5, no sé si está por ahí, 5, y lo que allá, estos ya están todos más o menos obsoletos, y este es más chulo. Bueno, todo más o menos bien. ¿Sabes que destacar o no? Bueno, no se ve aquí. ¿Sabes quién es? No. El de que pregunta que cómo tira los rayos Superman, ¿no? Bueno. Explícalo. No me peguéis. Últimos apuntes en los 10 minutos que quedan. Y el viernes no vamos a echar mucho más rato, ¿verdad que no? Ya que acaba un poquito antes. Y voy a acabar. Bueno, el tema, retomamos un poco el tema del rendimiento de memoria RAM, que es un apartado muy importante que se trabaja mucho a día de hoy. Recordemos, again, los dos parámetros básicos como son latencia y frecuencia de reloj, aparte del ancho de banda. Pero hoy vamos a trabajar sobre esto. La latencia ya he explicado, cuando estoy explicando lo del modo ráfaga, que se divide en cuatro tiempos que teóricamente ya hemos estudiado antes de tirarnos por la ventana, que era lo siguiente: el tiempo de acceso a columna, el tiempo de acceso a fila, el de la recarga para el bloque de datos y una vez que ya esté activo o no esté activo, ¿vale? Entonces se mide en un cargador. De ese modo, los tres primeros valores son estos tres, suelen ser idénticos. Entonces, potencias pues de 5, 5, 5, 15. ¿Okay? Este suele ser bastante mayor. Entonces, lo que es para acceder a los datos, pues lo que vamos a ir tardando en activar cada una de esas señales en nanosegundos. Fijaros que, curiosamente, como ya os comentaba, para dispositivos más modernos, fijaros como las latencias parece que aumentan. Entonces vamos a explicar esto un poquito por qué va ese. Entonces, para mejorar la frecuencia, o sea, la velocidad a la que yo accedo a los datos, hay dos formas. O bien, reducir la latencia, por lo tanto, el tiempo de acceso en nanosegundos va a ser menor, o por otro, intentar incrementar, como es lo que se suele hacer a día de hoy, a la vez, pues esto es relacionado con la ley de Moore, a ver mayor densidad de integración, conseguimos aumentar la frecuencia de trabajo. La frecuencia de trabajo bueno, ¿esto sabéis lo que es? FSB. No. Perovskite bus. ¿Y eso qué es? De la placa base que conecta en equipo más bien 1 el procesador con la memoria. Entonces, el tema de reducir la latencia y incrementar la frecuencia de trabajo son dos cosas que son inversamente proporcionadas. Os explico por qué, a ver si lo conseguimos entender. Tú incrementas la frecuencia de trabajo y entonces el número de ciclos o de subetapas que tú tienes en cada segundo es menor.
¿Eso qué significa? Que como mi tiempo de espera es fijo, porque tiene que ser 3 nanosegundos, y es así porque lo marca la tecnología, pasan más ciclos conforme yo tenga que aguantarme. Por ejemplo, una memoria de 100 MHz, entonces cada ciclo está marcado de esa manera, y el tiempo que yo tengo que esperar pues son 2 ciclos. Y yo espero 2 ciclos y espero ese tiempo. Y al tercero, pues ese tiempo ya viene marcado fijo, al tercero ya puedo acceder a la información. Imaginaros que yo acabo de comprimir porque se hace reducir la frecuencia, cumplimos la longitud de onda, y entonces fijaros que ahora lo que necesito es esperar 3 ciclos. Y hasta el cuarto no puedo meterme, y además este huequillo que hay aquí es bastante mayor, por lo cual digamos que hay una cosilla ahí que parece rara, contraproducente, pero que es como funciona. Como estos tiempos de latencia son fijos y yo aumento la frecuencia, al final lo que tengo que hacer es pierdo más ciclos, estoy haciendo escaneo durante más tiempo, e incluso pues puede ser que en función de eso pues se me queden hasta huecos más opacos, ¿ok? Igual es una cosa que está ahí, y de hecho pues por ahí viene también lo del tema de que memoria es mucho más rápida, al final la latencia, lo que es el tiempo fijo de latencia se incrementa un poco porque tienes que esperar, como eso está sincronizado, tú no puedes acceder, aquí no puedes acceder al dato, tienes que accederlo justo cuando hay un flanco de subida de reloj, porque tiene que ir todo marcado como con tamborcito, y por tanto a veces se incrementa un poco. Entonces, bueno, aparte, nosotros hemos hablado de una frecuencia de reloj del sistema. Bueno, esto FSB, si lo conocéis, estos dos acrónimos, ¿sabéis lo que significan? Ni idea, ¿no? Esto ya es muy avanzado. HTT es el hipertransport, ¿ok? Hipertransport TMD. Y QPI es Quick Packet Interconnect, que es el de los nuevos Interpool, ¿vale? Que ha cambiado el frontside pool, ya eso ya no existe, ahora es lo mismo pero con otro nombre y otras características, básicamente es lo mismo. Entonces, la frecuencia a la que trabaja ese reloj para sincronizar la CPU con la memoria es la que te va a marcar la velocidad máxima que tú puedas trabajar. Si tú quieres que tu memoria vaya al 100%, pues instala una memoria cuya velocidad de trabajo sea lo más cercana a la frecuencia de reloj que tú indiques en la BIOS o tengas en bueno, indica en la BIOS, no, en la que tienes, la que te da el reloj de sistema, que luego ya sabéis con el multiplicador y toda esa historia. Entonces, como esto suele ir mucho más rápido, ya ya sabéis que trabaja con un multiplicador que va mucho más rápido que la memoria, pues entonces, al contrario, para poder sincronizar la memoria con el microprocesador, en este caso se usa divisores, para que el periodo de señal se adapte y vaya todos trabajando al mismo tiempo. Si tú consigues que eso esté sincronizado lo mejor posible, entonces haces que en cada etapa del trabajo pues tú puedas mandarle un dato y no tengas que hacer que el procesador se quede más tiempo haciendo el escaneo. O en resumen, que si tú colocas también una memoria que va a 2000 MHz en un bus, frontside bus, que funciona a 1000, por decirte, pues ha hecho el capullo, porque tu velocidad de trabajo viene limitada por la velocidad a la que funcionan esos buses del sistema. Tened mucho cuidado cuando vayáis a comprar un número de memoria nuevo, que conozcáis las características de vuestro microprocesador, o bueno, vuestro sistema, vuestra placa base, ¿vale? La placa base es la que marca la velocidad de este tipo de buses. Así y todo, pues si tenemos una memoria más viejuna y queremos darle un poquito de caña, esto, ya digo, lo mismo que siempre, más o menos con cuidadico. Intentamos, ya digo, modificarle la frecuencia de trabajo o reducirle la latencia, que esas dos cosas se pueden hacer directamente desde la BIOS. A veces el propio fabricante te dice la potencia que le tienes que dar. Bueno, cuando tienes que cambiarlo muchas veces tienes que aumentar el voltaje de funcionamiento para darle más energía. A veces te lo dice el propio fabricante, pero sabéis que darle más energía implica que eso va a disipar o va a utilizar, desprender más calor, y hay
chips de memoria RAM que ya habréis visto que llevan incluso propios disipadores para poder usarlo en estas condiciones más chungas. Luego también esto es muy dependiente de dónde esté ubicado el controlador de memoria, es decir, en la eficiencia de la memoria principal. A día de hoy ya se están integrando en el micro los controladores de memoria y por tanto van mucho más rápido. Antiguamente, una cosa que se llama chipset de la placa, que es un microchip que hay metido en la placa, que es la que gestiona la comunicación, y por tanto pues eso se hacía que fuera un poco más lento. Adicionalmente, pues si tú desde tu sistema operativo tienes memoria suficiente y deshabilitas totalmente la memoria virtual, pues también va a mejorar el rendimiento porque no tienes que hacer ningún acceso al disco duro, como ya expliqué antes. Pero aunque todo esto sea muy bonito y tú estés dándole caña a tu memoria principal a tope, en el mejor de los casos siempre la CPU va a estar esperando a que le lleguen los datos, porque la memoria principal tiene una limitación, ya digo, es una memoria dinámica y una memoria que por cómo está hecha pues tiene un tiempo de acceso lentillo. ¿Qué significa eso? Pues que como yo tengo que esperar a los datos para poder procesarlos y estoy haciendo escaneo, vamos a meter en mitad de la CPU, en la memoria principal, una memoria caché de acceso muy rápido que nos va a permitir que no tenga que esperar tanto escribir como leer la información. Y eso es más o menos una introducción para que veáis la importancia de lo que voy a explicar en el capítulo siguiente, que es un poco más, mucho más avanzado que esto, pero también más elegante, ¿no? Una cosa que vais a ver que es fácil de comprender. Bibliografía pues típica, pues estos dos capítulos son los que más o menos hablan del tema de memoria, y adicionalmente yo me he basado en este reporte técnico de HP, donde hace un repaso de las distintas memorias y lo podéis encontrar en internet a vuestra disposición. Lo malo es que está en inglés, pero bueno, no sé, no debería tener mucho problema. Vosotros en el grado tendréis que conseguir un B1, ¿no? Ya que necesitáis para sacaros el grado, con estos dos títulos europeos. Y ya sabéis que podéis ver con dibujitos y demás historias, mucho mejor explicado de lo que está en las transparencias, pues todo el tema de la memoria, ¿vale? ¿Alguna duda, problema, discusión, sugerencia, comentarios? Tenéis ganas de ya, ¿no?